Muy buenos días, queridos estudiantes, nuevamente ahora con ustedes para explicar la solución a esta primera clase que se planteó en el video anterior. Muy bien, se trata de la situación problemática siguiente: tareas de investigación en Internet. Leticia y Alberto, estudiantes de segundo grado A, encuestaron a sus compañeras y compañeros para identificar las horas que dedican a investigar en Internet durante una semana, con la finalidad de ampliar el uso de la sala de cómputo por las tardes en la escuela. Estas fueron las respuestas. Que algunos pasaban 2 horas investigando en Internet, otros 3 horas, otros 1 hora, otros 5 horas, otros 4 horas, otros 0 horas, otros 2 horas, otros 3 horas, así, etc. Muy bien. A partir de la situación responde: ¿entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en Internet la mayor cantidad de estudiantes? 2. Construye un histograma y un polígono de frecuencias que representan la información sobre el uso de Internet. Muy bien, entonces. Las fases, ya que se aplican en todo problema de matemática: comprender el problema, diseñar o seleccionar una estrategia o plan, ejecutar el plan, reflexionamos sobre lo desarrollado. Esta se aplica en cualquier etapa. Nuestro presidente lo está aplicando muy bien ante la problemática del COVID. Se entiende el problema, diseña un plan, ejecuta el plan y luego se reflexiona sobre ese plan para hacer algunos reajustes. Muy bien. Comprender el problema, entonces la primera etapa, ya tiene la información también de los subidos de WhatsApp para que lo leas detenidamente. Muy bien, acá 1. ¿Qué información recogieron Leticia y Alberto del grupo de estudiantes que encuestaron? Entre las 4 alternativas, pues analizando, la respuesta es el número de horas que dedican los estudiantes a investigar en Internet. Muy bien. Segunda pregunta: ¿qué cantidad de estudiantes respondieron a la encuesta? En esta oportunidad vemos 40 estudiantes. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 5, 40. Porque estas son las respuestas de las 40 personas encuestadas. Muy bien, la respuesta entonces es 40 personas fueron encuestadas. 3. ¿Qué es un histograma y un polígono de frecuencias? Tenemos 1, 2, 3, 4 alternativas A, B, C, D. Entonces, pero la respuesta es que el histograma es un gráfico estadístico. Acá tenemos el histograma. Se dibuja una barra para cada intervalo con una altura proporcional al valor de la frecuencia. El polígono de frecuencias es un gráfico estadístico. Acá a la derecha, polígono de frecuencias, es un gráfico estadístico que se elabora uniendo los puntos medios de la base superior de cada rectángulo con el histograma. Muy bien, esa es la respuesta correcta. 4. ¿Qué te piden las preguntas de la situación? A ver, leemos las 4 alternativas. O sea, al observar las preguntas, lo que nos piden es saber entre qué horas se dedican los estudiantes a investigar en Internet y construir una tabla de distribución de frecuencia. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Muy bien. Acá, atentos. 1. Describe los procedimientos que utilizarás para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Calcular el rango, que se representa con R. Calcular el número de intervalos de la tabla de frecuencias, que se representa con K. Hallar la amplitud de cada intervalo, que se representa con A mayúscula. Y elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Entonces hay que tener en cuenta bien estas letras que representan. Así también debemos recordar el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. El intervalo de clase está dado por todos los valores comprendidos entre el límite inferior y el límite superior, L sub I, L sub S. La amplitud del intervalo es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Ejecutamos el plan. Y acá es lo más importante entonces. 1. Para agrupar los datos, determina el número de intervalos, o sea, acá, y el número y el rango recorrido, o sea, R. ¿Cómo calculamos el valor de K? Ya sabemos cuántas personas fueron entrevistadas, 40. Entonces K es la raíz de 40. Por lo tanto, acá está, en esta parte, K es la raíz de 40. Por lo tanto, K es 6,3, pero solo consideramos número aproximado, o sea 6. Ya tenemos el valor de K. ¿Cómo se considera el rango o recorrido? La diferencia entre el mayor valor, que es 18, y el menor valor, que es 0.
Entonces el rango o recorrido será 18. Ya tenemos dos datos importantes. Continuamos. Determina la amplitud de cada intervalo. La amplitud se considera entre el rango o recorrido entre K. Recordamos acá, ¿qué es K? K es el número de intervalos. Entonces el recorrido entre el número de intervalos. Muy bien. ¿Y cómo se calcula la amplitud? Entre R entre K, ya con variables. Pero el rango o recorrido es 18. ¿Cómo se sacó este 18? 18 menos 0 igual 18. ¿Cómo se sacó acá? La raíz cuadrada de 40, que es 6. 18 entre 6, 3. La amplitud de cada intervalo va a ser entonces 3. Así tenemos que el primer intervalo será de 0, que es el menor valor, hasta 3. Pero acá se lee desde 0, cerrado en 0, o mayor o igual a 0, hasta valores menores que 3. O sea, si tomamos números enteros sería el 0, el 1 y el 2. No consideramos el 3. Intervalo abierto en 3. ¿Ya? Acá, muy bien. Entonces. Continuamos. 3. Halla la marca de clase de cada intervalo en la fórmula x sub y. Ya aparece otra variable. X sub y. ¿Cómo se calcula la marca de clase que se representa con x sub y? Límite inferior más el límite superior entre 2. Muy bien, tenemos acá entonces la marca de clase, la fórmula, y acá tenemos la tablita, ya la tabla de frecuencias. Horas que dedican a investigar en internet, el tiempo, el intervalo acá, primer intervalo que te dan como ejemplo, la marca de clase x sub y la frecuencia absoluta. Calcular la marca de clase para cada intervalo y vamos a completar la tabla. Por ejemplo, el primer intervalo es de 0 a 3. La marca de clase será entonces 0 más 3 entre 2, 1,5. Muy bien. Pero en esta tablita entonces vamos a completar cómo se aparece el siguiente intervalo. 0 más 3, 3. Acá bajamos el 3. Desde 3 hasta menores que 6. De 3 a 6, de 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, de 15 a 18. Siempre acá la diferencia va a ser 3. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Fácil, dividiendo, sumando. 0 más 3, 3 entre 2, 1,5. 3 más 6, 9 entre 2, 4,5. 6 más 9, 15 entre 2, 7,5. Y así sucesivamente. Pero algo más fácil, mira. Acá 1,5 más 3, 4,5 más 3, 7,5 más 3, 10,5 más 3, más 3, más 3. Listo, ya tenemos la marca de clase. Ahora aparece otra columna que es la frecuencia absoluta. Vamos a aplicarlo acá. Para determinar la frecuencia absoluta, ordena los datos de menor a mayor. Para realizar el conteo de forma directa, o hay varias formas. Y bueno, acá están considerando, tachando los números. A ver, contamos entonces el primer intervalo de 0 a 3. Tachamos todos los valores mayores o iguales a 0, pero menores que 3. O sea, tachamos el 0, el 1 y el 2. Entonces, tachamos con amarillo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valores están comprendidos desde 0 hasta menores que 3. 11 respuestas están comprendidos desde 3 hasta menores que 6, o sea 3, 4 y 5. 5 respuestas de la encuesta, 5 personas investigan en internet desde 6 horas hasta menos de 9 horas. 7 personas investigan en internet desde 9 horas hasta menos de 12 horas. 5 personas investigan en internet desde 12 horas hasta menos de 15 horas diarias. Y 2 personas investigan en internet desde 15 horas hasta hasta 18 horas, acá cerrado. ¿Ya? Entonces acá en esa tablita también debe figurar el menor valor, que es 0, y el mayor valor, que es 18. Muy bien. Continuamos. Considerando los valores de la tabla de frecuencia, responde la primera pregunta de la situación. Entonces, la primera pregunta de la situación que decía, ¿entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en internet la mayor cantidad de estudiantes? Observamos en la tabla de frecuencia que la mayor frecuencia es 11. Corresponde al intervalo de 3 a 6, desde 3 horas hasta menos de 6 horas, es decir, de 3 a menos de 6 horas, la mayor cantidad de estudiantes se dedican a investigar en internet.
Construye un histograma con los datos de la tabla anterior. Muy bien, entonces acá tenemos de 0 a 3 horas, 10 personas. Acá en la parte inferior, uso de internet en horas. Y en la parte vertical, cantidad de personas. Entonces, para construir el histograma ubicamos en el eje horizontal los intervalos de la clase, en el eje vertical la cantidad de personas. Para graficar la primera barra, por ejemplo, observamos que en la tabla el primer intervalo de 0 a 3, cuya frecuencia es 10. Y lo representamos a través de un rectángulo vertical, tal como se muestra en el gráfico. Luego continuamos con el mismo procedimiento para los demás intervalos de clase. Entonces, 10, 11, 5, 7, 5, 2. ¿De dónde sale? De acá, de la frecuencia absoluta. 10, 11, 5, 7, 5, 2. Muy bien, entonces continuamos. 6. Representa los datos de la tabla anterior mediante el polígono de frecuencias. Acá unimos entonces 10 personas. Acá la frecuencia absoluta, 10 personas. Respondieron que investigan internet de 0 a 3 horas, hasta menos de 3 horas. 10 con los datos anteriores. 10, 11, 5, 7, 5, 2. 10, 11, 5, 7, 5, 2. Muy bien. Marcamos estos puntos, lo unimos con líneas rectas y ya tenemos el polígono de frecuencias. Y acá en la parte inferior pues te describe cómo se hace paso por paso. Muy bien, reflexionamos sobre el desarrollo. ¿En qué otra situación se puede emplear un histograma? Cuando se da a conocer el número de horas que dedican los estudiantes a leer, número de horas que dedican los trabajadores a descansar, cuando se da a conocer la cantidad de horas que se duermen los estudiantes de segundo grado. ¿Por qué es conveniente utilizar el histograma para organizar los datos del problema? Porque permite visualizar de manera gráfica fácil y ordenada los datos estadísticos. El histograma es un gráfico estadístico, se dibuja una barra para cada intervalo con una altura proporcional, lo que hemos visto. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja del polígono de frecuencia respecto al histograma construido? Hay respuesta libre según lo que tú has entendido. Para seguir aprendiendo en casa, acá te indica para trabajar en casa y avanzar tus aprendizajes, te invitamos a revisar la página. Esto cuando tengas el libro en la mano. Muy bien, gracias. Y recuerden, ante esta situación crítica que estamos viviendo, cabe pues tomar la medida correspondiente, como es quedarse en casa, lavarse las manos y tratar de pasarlo lo mejor que puedan junto a sus familiares. Muy bien, Dios le bendiga, a cuidarse y hasta una próxima oportunidad. Gracias por su atención.